Rajoy ha cobrado dinero negro. Estoy diciendo que es una burda manipulación, pues evidentemente no. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso. Negativa por partida doble en boca de Bárcenas y en boca de Rajoy. Para el ex tesorero se trata de una burda manipulación. Desde Berlín y con Merkel a su lado, el presidente del gobierno mantiene que todas las informaciones destapadas sobre la supuesta contabilidad en B del PP son falsas. Eso sí, lo acaban de escuchar con algún matiz respecto a lo que dijo el sábado. Esta vez, Rajoy ha asegurado que hay algo de cierto en lo publicado por los medios de comunicación. Claro que no ha especificado el qué. Buenas noches. El PP, que insiste en su estrategia de querer denunciar a todos los que publiquen datos sobre irregularidades en las cuentas del partido, incluido el propio Bárcenas. Y desde la oposición, el líder del PSOE, Rubalcaba, que ha comparecido esta tarde, vuelve a arremeter contra Rajoy y dice que él es el presidente menos capaz en el momento más difícil. A todos los que hayan filtrado o a todos los que hayan publicado, estamos legitimados para activamente entablar acciones penales o civiles. A todos. Está incluido el señor Bárcenas también. A todos. A todos. Es que tenemos en el momento más difícil de la historia de España al presidente con menos capacidad de la historia de España. Ese es el problema. Por eso le decimos que no puede seguir. Más cerca de nosotros, en Ourense, otro episodio de política y juzgados. Continúan declarando los testigos del caso Baltar. Hoy le tocaba el turno a otros 3 trabajadores supuestamente enchufados y al propio secretario de la Diputación, que acaba de terminar su declaración ante el juez después de 3 horas. Secretario que no es otro que el hijo de Cacharro Pardo. Cacharro Gosende ha asegurado que como secretario de la institución provincial avaló solo la urgencia de los 100 contratos que están en duda, pero no su adaptación a la legalidad. Todo un revés para el propio Baltar, que declarará este mismo miércoles. No, yo no avalé las contrataciones con mi informe está ahí y creo que la prensa lo tiene además porque se ha publicado en algún medio. Mi informe se circunscribe a una cuestión que era la urgencia de las contrataciones y no se pronuncia en ningún momento sobre la legalidad del procedimiento. Un tanto ensombrecidos por los casos de corrupción, hoy han salido a la luz los datos del paro correspondientes al mes de enero. Y esta vez no podemos decir que Galicia salga mejor parada que el resto de España, porque somos la 5ª comunidad donde más ha subido el índice de desempleo. Les contaremos la dramática historia que están viviendo los trabajadores de Duco, una empresa de transportes que opera en Galicia y cuya plantilla lleva sin cobrar 5 meses. Se encuentran en una especie de limbo. No hay actividad, por tanto no trabajan, pero no pueden cobrar el paro porque no han sido despedidos. Algunos han adelantado dinero, otros están viviendo de su familia y de la caridad. Chegamos a anticipar hasta 3.000 euros á empresa, donde agora asumimos perder. Sínteste impotente, miña situación particular é de estar no médico, decirme ti tes que tomar ansiolíticos. Hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, jornada que los médicos aprovechan para desmontar falsos mitos sobre esta enfermedad. Las microondas, los teléfonos móviles o los aparatos eléctricos en general no la provocan de por sí. Al menos todavía no hay evidencias científicas que lo demuestren. En fin, una larga lista de clichés que enseguida desvelamos para contar qué comportamientos y actitudes son verdaderamente efectivos en la lucha contra el cáncer. De fondo, la música del Padrino y al grito de Rajoy dimisión. Cientos de jóvenes han recibido al presidente del gobierno español a su llegada a la Cancillería alemana. Convocados por la plataforma 15M en Berlín, han mostrado pancartas con forma de sobre y carteles en los que han clamado contra la corrupción. La policía ha establecido un cerco policial que ha impedido que los gritos de los manifestantes enturbiasen la reunión de Merkel con Rajoy. En la rueda de prensa posterior, el presidente del gobierno se ha aferrado de nuevo a la idea de que todo es falso.
2 días después de que Mariano Rajoy defendiera su inocencia en una comparecencia sin preguntas ante los dirigentes del PP, donde también señaló como falsos los papeles de Bárcenas, el presidente aguanta hoy el chaparrón delante de Merkel. Lo hace en la cumbre bilateral que se celebra en Berlín y donde sí ha tenido que responder a las preguntas de los periodistas. Las cosas que se me imputan son falsas, así lo he dicho y así lo reitero en el día de hoy. Rajoy sigue negando la mayor y vuelve a señalar como falsos los papeles del extesorero del PP. Desde luego, todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. El mismo Bárcenas, sorprendido hoy por la prensa en su domicilio, afirma que se trata de una burda manipulación. Todo esto es una burda manipulación. Ni existe ni ha existido ninguna libreta secreta. Y defiende la inocencia de Rajoy. Mariano Rajoy ha cobrado dinero negro. Estoy diciendo que es una burda manipulación, pues evidentemente no. Tras capear la tormenta desde Berlín, el presidente del gobierno mantiene la confianza de la canciller e insiste en que sigue con las mismas ganas, ilusión y fuerza para sacar a España de la crisis. De forma paralela al escándalo Bárcenas siguen conociéndose detalles de la relación entre la trama Gürtel y el matrimonio formado por Jesús Sepúlveda y Ana Mato. La ministra de Sanidad se defendió asegurando que los datos del informe policial que hablan de regalos entregados por la red mafiosa se referían únicamente a su exmarido. Hoy se ha sabido que Sepúlveda sigue cobrando un sueldo del PP por el trabajo que realiza desde casa. Si el problema no es que los presentes tú a ellos, dice, preséntate tú, por si no saben quién eres. Pues se lo presentamos, es Jesús Sepúlveda, exmarido y sin embargo siempre escudo de Ana Mato. No me consta nada, pero en todo caso creo que eso lo explicará Jesús Sepúlveda, las explicaciones pertinentes sobre esa cuestión, yo no tengo nada más que añadir. Sepúlveda está imputado en la trama Gürtel. Correa le regaló un Jaguar valorado en 52.000 euros. Dimitió como alcalde de Pozuelo, pero sabemos que sigue cobrando del PP. Eso sí, a distancia y sin poner un pie en la sede. Pues no podemos hacer más, ¿eh? Los imputados no pueden ser despedidos legalmente. La misma sede que el sábado pisó su exmujer, Ana Mato, con sonrisa de circunstancias y en medio de un aluvión de facturas que, según la policía, la trama Gürtel pagó a la familia Sepúlveda Mato. 1.822 euros en una comunión, fiestas infantiles, viajes, hoteles y bolsos Louis Vuitton. Así hasta 60.000 euros directos de la trama. A puerta cerrada Rajoy le dio su apoyo. Por escrito, ella mantiene su inocencia y de paso su cartera de ministra. El PSOE insiste en que el presidente está deslegitimado. Un presidente del gobierno que no es capaz ni siquiera de cesar a la señora Mato después de conocer las gravísimas acusaciones que penden sobre ella. Y mientras su marido sigue siendo su mejor parapeto. Otro de los nombres relacionados con el caso Bárcenas es el de Pablo Crespo. Los populares gallegos miran para otro lado cada vez que se les pregunta por el que fuera su secretario de organización, número 2 de la trama Gürtel y ahora también supuesto autor de un ingreso de 120.000 euros que figura en los papeles del extesorero. Hoy desde Vigo, el presidente de la Xunta y dirigente del PP gallego ha pedido más explicaciones y más transparencia. Comprendo as dúbidas que lle xorden aos cidadáns e que exixen máxima transparencia e maiores explicacións. E non me resigno, porque non é admisible a tolerancia cómplice que algúns puideran desexar, nin tampouco a sospeita permanente que outros aplican sobre a vida política. Desde el PP gallego intentan que el caso Bárcenas se quede en Madrid. Solo así se explica el silencio de los populares después de que los supuestos papeles de Bárcenas revelasen un ingreso procedente de Galicia, 120.000 euros que al parecer ingresó Pablo Crespo. El número 2 de la trama Gürtel fue secretario de organización en la etapa de Fraga entre 1996 y 1999. Ahora en el PPDG nadie se atreve a pronunciar su nombre. É unha cuestión que está en mans dos xuíces e aí onde se ten que determinar a veracidade de todas as
estas informacións que estamos a coñecer. La documentación que investiga la justicia sobre la trama Gürtel recoge un pago de Crespo al PP Nacional de 120.000 euros, un ingreso que coincide en tiempo y cantidad con los papeles de Bárcenas y su referencia a Galicia. Estas casualidades dan credibilidad a la supuesta contabilidad B en el PP y arrojan dudas sobre la financiación de los populares gallegos que nadie se atreve a aclarar. A vinculación do Gürtel a través de Pablo Crespo, socialistas a denunciamos de maneira contundente na anterior legislatura, non tuvemos máis que excusas de mal pagador. A trama Gürtel se iniciou neste país, se iniciou en Vilagarcía co señor Crespo, polo tanto eles están ata as orellas mentidos. Non negaimos a estar expectantes e demandar efectivamente que se aclare. El propio Fraga reconoció a La Voz sus desconfianzas hacia un Crespo que 15 años después ha conseguido desestabilizar al partido en Galicia y en Madrid. El secretario de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro, ha asegurado hoy ante el magistrado que juzga a Baltar que el expresidente no cumplió la ley en los 104 contratos que están bajo sospecha. Declaraciones en el juzgado que han coincidido en el tiempo con la rueda de prensa que ha dado Baltar Blanco. Se postula para volver a presidir el PP en Ourense y habla de renovación de ideas. Máxima expectación en el Palacio de Justicia de Ourense, donde todos los medios esperaban la llegada de un testigo muy especial. Francisco Cacharro Gosende, hijo del expresidente de la Diputación de Lugo y secretario de la institución ourensana. Él fue el encargado de avalar mediante un informe las 104 contrataciones de la discordia y por eso hoy todas las miradas se centraban en él. A las 4:30 de la tarde, Cacharro llegaba tranquilo y dispuesto a atender a los medios de comunicación. En sus declaraciones, el secretario negó cualquier tipo de implicación directa en la política de contrataciones. Mi informe se circunscribe a una cuestión que era la urgencia de las contrataciones y no se pronuncia en ningún momento sobre la legalidad del procedimiento. Hay un trámite de la ordenanza que se incumplió. Eso consta ya en una certificación mía. Lo que no voy a hacer es una valoración jurídica de lo que significa ese hecho. Al igual que él, también fueron llamados a declarar otros 3 trabajadores supuestamente enchufados, entre ellos peones y administrativos. Casualmente, a la hora de sus declaraciones, a pocos metros de allí, en la sede del PP, Manuel Baltar convocaba una rueda de prensa para presentar su candidatura a la presidencia del partido. Toda una coincidencia si tenemos en cuenta que las supuestas irregularidades por las que se investiga a su padre son las que le habían garantizado su sillón de mando. Novo partido nunha nova etapa. En cuanto a los 80.000 euros de sueldo que se gastará en otro puesto de asesor para colocar al exgerente de Expo Ourense, Baltar se defendió tachando la información de no novedosa. Xa nese momento se coñecía pois que se iba a dispoñer na RPT pois deses 2 postos novos, se coñecían as retribucións. El proceso judicial continuará mañana con las entrevistas a 4 jefes de servicio de la Diputación ourensana y será el miércoles a las 5 de la tarde cuando le toque el turno al propio expresidente. Seguimos en Ourense con un nuevo imputado en la operación Pokémon. Se trata del alcalde de Ocarballiño, Argimiro Marnotes, del Partido Popular. Tendrá que declarar el próximo 8 de marzo por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de revelación de secreto. El regidor se mostraba hoy, palabras textuales, alucinado y más cabreado, ha dicho, que preocupado. En una rueda de prensa celebrada en la sede del ayuntamiento, Marnotes ha asegurado que no se plantea dimitir y que su relación profesional con el grupo Vendex se limitó a decidir suspender el concurso de la hora que estaba a punto de ser adjudicado a esa firma, a Vendex. La concejala de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez, ha declarado por segunda vez en el marco de esa misma operación de la Pokémon tras una hora contestando a las preguntas de la jueza Pilar de Lara. Salía de los juzgados de Lugo acompañada de su abogado que, sin pararse ante la prensa, valoraba así la declaración de su defendida. Con cordialidad y con entereza, con la verdad, la preocupación no existe. Ni medidas cautelares ni nada. En absoluto, vamos. En todo caso, una medalla. Rebeca Domínguez ya había prestado declaración como imputada el pasado 20 de diciembre. La citación para hoy llegó después de que trascendiese la existencia de un documento supuestamente manipulado que la responsabiliza a ella de que el ayuntamiento autorizase el pago de una deuda de 540.000 euros a Vendex. Con todo esto, no es de extrañar que más del 80% de los gallegos crea que la corrupción política es una práctica generalizada. Este es uno de los titulares extraídos de la última encuesta de sondaje para La Voz de Galicia.
La inmensa mayoría de los gallegos, el 82%, creen que la corrupción política en España está generalizada tras destaparse el caso Bárcenas. La tesis la mantienen los electores de los 4 partidos con representación parlamentaria. Es más acusada entre los votantes del BNG y menos en los del PP, pero en todos los casos supera la barrera del 80%. La tesis está más extendida en las provincias de A Coruña y de Pontevedra. Ourense es en la que menos. También es apabullante el porcentaje de gallegos que creen que los políticos imputados deben dimitir en todos los casos. El 89% así lo mantiene. Los votantes del PP son los más reacios y pese a todo apoyan que dejen su cargo ante la llamada de la justicia, más del 85%. Los jóvenes son los más críticos y los mayores de 54 años los que menos. Si no fuera por Bárcenas, quizás los datos del paro ocuparían hoy un lugar más destacado en la actualidad del día. Son los referidos al pasado mes de enero. Cada día se destruyen en nuestro país 8.500 empleos. El número de personas registradas en el antiguo INEM subió en enero en 132.055 desempleados. El total se sitúa ya en los 4.980.778. Galicia es esta vez la quinta comunidad que suma más parados, 12.000, y cierra enero con casi 300.000 desempleados, a razón de 400 puestos de trabajo destruidos cada día. Me imagino que en breve estaremos todos aquí en la cola. La reforma laboral iba a crear empleo y yo no veo dónde lo crea. De hecho, lo que están haciendo es que echen a los hijos. De camarero siempre ha habido muchísimo trabajo, ahora hasta eso está jodido. No tengo derecho a nada, ni ayuda familiar con hijos que tengo. Mi hija con 27 años parada, con carrera, haciendo un máster, sin visión de futuro, pues ¿cómo quieres que te lo vea? La oposición acusa a Feijóo de ser el responsable de las cifras del paro en Galicia. BNG, AG y PSOE consideran que la situación es dramática y piden a la Xunta que tome medidas urgentes. Para el PP, las cifras del desempleo en nuestra comunidad son mejores que la media nacional. Son datos demoledores e isto pois non é consecuencia pois de unha fatalidade, sino que é consecuencia directa das políticas que está poñendo en marcha o Partido Popular. Este goberno é incapaz de parar esta sangría e que ademais non está facendo ningunha súa política que permita albiscar unha saída ao drama do paro, non? O señor Feijóo xa non pode seguir agochándose, nos vamos a pedir a comparecencia urxente do presidente da Xunta no próximo pleno para dar a cara diante dos galegos e das galegas. No último ano a economía galega se comportou lixeiramente mellor dentro dese dato malo que o conxunto da economía española. Nuestros siguientes protagonistas todavía no están en las listas del paro, pero ese será seguro su destino. Paradójicamente, una salida para los 100 trabajadores de la compañía de transportes Duco, que opera en Galicia. Llevan 5 meses sin cobrar y aunque ya no hay actividad, no pueden abandonar su puesto porque oficialmente la empresa no está cerrada. Hoy las persianas de Transportes Duco estaban cerradas y los camiones parados. A las puertas, parte de los trabajadores reclaman una solución. La empresa no tiene actividad, pero no está cerrada oficialmente. No han sido despedidos, así que no pueden acceder a una prestación. Sin traballo, de vacacións indefinidas na casa e sin cobrar desde octubre. Se encontraron en esta situación de la noche a la mañana. Es una empresa que dicen no tenía problemas. Para muchos la situación es insostenible, como para Manel, lleva 9 años trabajando en el almacén. Teño un rapaz de 8 anos, un de 6 anos, sínteste impotente. Miña situación particular é de estar no médico e decirme ti tes que tomar anxolíticos, estás fastidiado porque supera a situación. Sin nómina desde octubre le recrimina a la empresa que ni siquiera se haya dirigido a ellos. Eu teño que vivir ahora mismo da miña nai e da caridade de algunhas persoas, non? Que iso é algo que nunca pensas, que son traballador, considérame boa persona, bo traballador, encontraste nesta situación da noite a mañá. Mario es otro de los casos. Él es uno de los transportistas. Llegó a adelantar dinero en dietas que ahora nadie le devuelve. Algún dor da ruta, como o meu caso, chegamos a anticipar hasta 3.000 euros á empresa, donde ahora asumimos perder directamente. Están convencidos de que hay dinero, por eso piden una salida, incluso irse al paro. Mejor que estar en el limbo de los trabajadores, sin trabajo, sin nómina y sin prestación.
Los sindicatos gallegos acudirán a los tribunales para exigir la devolución de la paga extra. UGT, Comisiones Obreras, CIGE y CESIF han anunciado hoy que presentarán un conflicto colectivo ante la justicia, uno para el personal laboral, el más numeroso, y otro para los funcionarios. A estos les han pedido que no presenten denuncias individuales porque en caso de perderlas no pueden acogerse a una sentencia colectiva si el caso triunfa en los tribunales. No ámbito dos funcionarios tamén se van a presentar a... É o fin de todo isto que todas estas sentencias e resolucións que vayamos conseguindo se logren aplicar de xeito xenérico a todas as administracións e en todos os campos, tanto no do persoal laboral como no do persoal funcionario. A nosa recomendación como organizacións é que ningún traballador faga reclamacións individuais. Primeiro, porque teñen un coste importante para cada un deles, e segundo, porque poden prexudicar as iniciativas colectivas. Nueva reunión entre dirección de NCG y sindicatos y otra vez termina sin acuerdo. La entidad ha propuesto en este cuarto encuentro subir la indemnización y reducir 250 despidos, aunque a cambio de una ampliación de horario. Por cierto, en cuanto a la actualidad de las preferentes, en el Ayuntamiento de A Coruña, PP, BNG e Izquierda Unida se han puesto de acuerdo para retirarle el título de hijo predilecto de la ciudad a José Luis Méndez, el que fuera director general de Caixa Galicia. También han pedido que los concejales socialistas que fueron consejeros en esta entidad dimitan de todos sus cargos públicos. Que no van por buen camino, evidentemente, porque es mucha gente a la calle y en unas condiciones muy precarias. 20 días por año, 23, 25, 14 mensualidades de tope. O sea, la propuesta es la reforma laboral casi pura y dura. Porque nos parece un achatarramiento de las entidades, un reducirlas a su valor mínimo, un poner en peligro incluso la viabilidad de las entidades resultantes. Hoy era lunes, el primer lunes que tenía que pasar por el juzgado de Santiago el ladrón del Códice Calistino, y así lo hizo, acompañado de su abogada. Recordamos que Manuel Fernández Castiñeiras salía en libertad provisional el pasado miércoles de la cárcel de Teixeiro. Como aquel día, no dijo ni una sola palabra. Al juzgado también ha acudido hoy la familia de la víctima mortal del kamikaze de Valencia para presentar un recurso contra un indulto que consideran injusto y desproporcionado. Junto a la hermana del joven fallecido y junto a su abogado se presentó también una responsable de Stop Accidentes. El gobierno cambió una pena de 13 años de prisión por una multa de 6 euros diarios durante 24 meses. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2003. El acusado circuló 5 kilómetros en sentido contrario por la A7. Este caso no tiene precedentes. Si bien se han indultado a otros kamikazes, jamás con la pena de 13 años ha salido en 10 meses de la prisión un kamikaze. Yo tengo el convencimiento de que existen muchos ministros e incluso el de Justicia que creen que esto es injusto y que rectificarán y que lo cambiarán. El otro día les contábamos su historia. Un cura del Ayuntamiento de Pazos de Borbén era víctima de un asalto en la casa parroquial. Los ladrones le dejaron atado de pies y manos durante 12 horas. Con 4 de ellos detenidos y 1 en prisión, hoy don Jaime nos cuenta de primera mano cómo ocurrió todo. Sintió un ruido muy fuerte, dejó al lado el libro que estaba leyendo y cuando fue a la puerta se encontró directamente con los ladrones. Se la lanzaron aquí a la puerta, al cristal, que era un cristal doble, pero fue igual. Lo amenazaron con un cuchillo, le robaron la cartera y le exigieron el PIN de la tarjeta de crédito. Gastaron 1.800 euros en clubs de alterna y gasolineras. Que dijo, mira que el código sea cierto, no vaya a ser que tengamos que volver, entonces será otra cosa. Lo dejaron atado de pies y manos durante 12 horas. Aún así, este sacerdote todavía guarda buenas palabras para sus captores. Casi le invitaba un vino, ¿no? Porque lo bien que me trató. Sorprende la manera de despedirse de uno de ellos. Señor cura, yo soy cristiano, y le deseo buenas noches y me dio un beso aquí en la cocorota. Y si volviesen para pedirle perdón, él como buen cura tiene muy claro lo que haría. No, si están perdonados ya. Soy sacerdote. La Guardia Civil ha conseguido detener a los 4 asaltantes tras rastrear los movimientos de la tarjeta. Esta pasada madrugada, un incendio en una granja de Apastoliza, en Lugo, calcinó parte de una vivienda y una cuadra donde dormían unas 30 vacas. 4 novillas preñadas murieron por efecto de las llamas.
Su dueño valora las pérdidas en 6.000 euros, pero lo cierto es que los daños pudieron ser mucho mayores. Por suerte, el propietario estaba aún despierto a la hora en la que se inició el fuego, a las 3 de la mañana, y pudo avisar a los bomberos de Vilalba, que llegaron rápidamente a la granja situada en la parroquia de Asfontes. Evitaron que el incendio se extendiese a la casa de al lado. Su única inquilina, una mujer de 94 años, resultó ilesa. Otro pequeño fuego, este sin consecuencias, hizo saltar la alarma esta mañana en Ourense. Sucedió en el edificio del seminario. El calor de la chimenea provocó que la madera del falso techo en la torre sureste comenzase a arder. La alarma la dieron los bomberos, que fueron los que vieron el humo desde la ciudad antes incluso de que alguien en el centro se diese cuenta. En pocas horas las llamas fueron controladas, pero las vigas de castaño, que datan de mediados del siglo pasado, resultaron bastante afectadas. Sigue siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país. Hoy Día Mundial contra el Cáncer, los expertos se han propuesto desmontar algunos de los tópicos que existen en torno a esta enfermedad. Más de la mitad de los pacientes se recupera y solo un 10% de los casos son hereditarios. Desmontar clichés también depende de los medios de comunicación y de la sociedad. Menos hablar de una enfermedad terrible para hablar sencillamente de cáncer, una dolencia que muchas veces tiene cura. Muchos consideran este gesto un peligro para la salud. Evitan quedarse cerca del microondas porque temen enfermar de cáncer. Que las ondas podían producir cáncer. Las mismas ondas supuestamente nocivas de los teléfonos móviles. En el teléfono sí se lo ponen mucho. Las cosas eléctricas son peligrosas. Un mito que ha sobrevivido sin tener una constatación científica. Tampoco causan cáncer determinados desodorantes ni los sujetadores con aro. Otra falsa creencia: el cáncer no siempre es hereditario. Solo un pequeño número de casos, entre un 5 y un 10% como mucho, es de carácter hereditario. Tampoco es causa del destino padecer la enfermedad. Pienso que al que le toca, le toca. Pero sí se puede reducir el riesgo llevando una vida saludable con deporte y sin alcohol. Pues según lo que se come, según lo que se hace durante la vida. Y el peor de los mitos: el cáncer no es una sentencia de muerte. Lo podemos vencer. La tasa de mortalidad se reduce un 2% cada año y este dato no es una creencia, es la mejor de las realidades. Nos marchamos ya, se quedan ahora con Historias del Tiempo y justo después Vía V. Hasta mañana.